Bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a hacer una exploración de unos apuntes, la verdad, muy interesantes. Tocan temas clave, justicia, analfabetismo, prejuicios y discriminación. La idea es entender un poco cómo se conectan, ¿no? Y por qué son tan importantes para la vida en sociedad. Vamos a partir de la justicia, como idea central, pero veremos muy rápido cómo algo como no saber leer, el analfabetismo, pues se vuelve un obstáculo directo. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. Así es. Eh, es clave ver que la justicia no es solo, digamos, una idea abstracta, ¿no? Es algo que tiene que materializarse en el día a día. Y justo veremos cómo factores como la educación o la falta de ella y ciertas actitudes sociales, pues son cruciales para que eso pase o no. Perfecto. Entonces, empecemos por lo básico. Justicia. ¿Qué dicen los apuntes? La definen como, bueno, dar a cada persona lo que le corresponde. Y también hablan de igualdad ante la ley y acceso equitativo a bienes y oportunidades. Eso me parece fundamental. Exacto. Es la base. Y lo clave, digamos, el punto donde se vuelve tangible, es cuando las instituciones, las normas, garantizan que todas las personas puedan ejercer sus derechos. Pero aquí lo fascinante es ver cómo esa garantía, que suena bien en el papel, pues, choca con barreras muy concretas. Y una barrera principal que mencionan casi de inmediato, el analfabetismo. Que bueno, a primera vista parece solo un tema de no saber leer o escribir, pero las consecuencias que describen son enormes. No es solo no poder leer un libro, es quedar excluido de información vital, ¿no? Para tu salud, para tus derechos, para entender un contrato. Limita mucho las oportunidades de trabajo y dificulta participar en la democracia. ¿Cómo participas si no entiendes? Totalmente de acuerdo. Y por eso mismo, el analfabetismo deja de ser, digamos, una simple falta de habilidad. Se convierte, como dicen aquí, en un problema ético y político, muy serio, porque afecta directamente a, bueno, al menos dos tipos de justicia que mencionan. Por un lado, la justicia distributiva, o sea, cómo se reparten los recursos, las oportunidades. Si no lees, ¿cómo accedes a tu parte? Y por otro, la justicia procedural. Si los procesos, las reglas del juego, son justos para todos. Si no entiendes los papeles, ¿cómo te defiendes? Y esto nos lleva a una pregunta incómoda, ¿verdad? ¿Podemos llamar justa una sociedad donde parte de la gente no tiene las herramientas básicas para entenderla y defenderse? Uf, sí, es una pregunta fuerte. Y, y el análisis sigue, conecta esto con los prejuicios. Los describen casi como atajos mentales, para simplificar. El problema es que se basan en estereotipos, generalizaciones, a menudo sin fundamento, sobre grupos, ¿no? Por género, origen, raza, edad, nivel socioeconómico, orientación sexual, discapacidad, en fin. Y aquí es donde, como decías, la cosa se pone interesante. Cómo estas ideas preconcebidas, nos llevan a actuar injustamente. Exactamente. Un prejuicio funciona a veces de forma muy sutil. Puede hacer que veamos a alguien como menos capaz o menos confiable, o que simplemente no merece una oportunidad, solo por el grupo al que pertenece, sin conocer a la persona. Y esa actitud, ese juicio previo, se convierte en discriminación cuando pasa la acción, cuando limita derechos, negar un empleo, acceso a salud, un trato digno. Sí, y me parece útil que los apuntes desglosen los tipos de discriminación. Ayuda a verla mejor. Hablan primero de la directa. Esa es quizá la más obvia, ¿no? Una norma, una decisión que excluye directamente. El ejemplo de negar empleo por nacionalidad o sexo es clarísimo. Es una exclusión abierta. Pero luego está la indirecta, y esta me parece peligrosa por lo sutil. Una regla que parece neutral, igual para todos, pero que en la práctica afecta más a un grupo específico. Ajá. El ejemplo de los horarios rígidos es muy bueno. Una empresa dice todos cumplen este horario, y parece justo, pero quizá está excluyendo a madres sin red de apoyo, por ejemplo. La intención puede no ser mala, pero el resultado sí es discriminatorio. Exacto. Y el análisis va más allá, con la discriminación estructural. Esta ya no es una regla aislada, es cómo la discriminación está metida en las estructuras de la sociedad, en las instituciones, en leyes antiguas,
en normas sociales no escritas, en cómo se distribuye el poder. Piensa, por ejemplo, en la pobreza persistente en ciertos barrios. A menudo no es por una sola cosa, sino por una red de factores. Segregación histórica, acceso desigual a servicios buenos, poca inversión. Se perpetúa. Entiendo. Es como si estuviera tejida en el sistema. Pobre y con discapacidad, por decir algo. Y cada factor añade una capa, ¿no? La combinación multiplica la exclusión, crea desventajas únicas. Si vemos todo esto, pues queda claro que la discriminación no siempre es intencional, no siempre es alguien malo contra alguien bueno. Muchas veces opera de formas sistémicas, normalizadas, invisibles para quien no la sufre. Entendido. Es un panorama complejo. Entonces, frente a esto, barreras educativas, prejuicios, discriminación múltiple, ¿qué proponen los apuntes? ¿Cómo se avanza? La respuesta parece ser atacar por varios frentes a la vez, un enfoque integral. Por un lado, insisten mucho en la educación. Alfabetización universal, claro, es la base, pero no solo saber leer. Hablan de una educación crítica, enseñar a pensar, a analizar, a cuestionar estereotipos, a entender el poder y, sobre todo, a tener autonomía para reclamar derechos y solidarizarse. Correcto. Y esa base educativa tiene que ir, según dicen, con leyes y políticas fuertes. Leyes antidiscriminatorias claras, efectivas, que no solo castiguen, sino que promuevan la igualdad activamente. Y políticas públicas concretas para nivelar el terreno. Acceso a educación de calidad, salud, empleo. Pero, y aquí hay un matiz importante que señalan, las leyes solas no bastan. Pueden ser letra muerta si no hay un cambio cultural al mismo tiempo. Ah, claro. Las actitudes. Exacto. Las normas escritas tienen que calar en la gente, en el día a día. Y ese cambio cultural es, bueno, quizá el mayor desafío. Requiere un esfuerzo constante para cambiar mentalidades muy arraigadas. Los apuntes sugieren cosas como campañas de sensibilización para visibilizar los prejuicios y su daño. Incluir formación en empatía, pensamiento crítico desde la escuela. Y algo que me parece vital, crear espacios de encuentro, de diálogo entre grupos diferentes. Para romper estereotipos, muchas veces necesitas el contacto real, ¿no? Conocer al otro. Sí, entonces la escuela, la educación en general, parece tener un rol central en todo esto. Me gustó que sugirieran cosas prácticas para el aula. Usar casos reales, dilemas éticos sobre justicia, discriminación, para debatir. Usar historia, cine, para desarrollar empatía. Ponerse en el lugar del otro. Y crear un ambiente donde se pueda hablar de prejuicios, abiertamente. Reconocer que todos los tenemos, ¿no? Y practicar cómo responder de forma ética ante la injusticia. Entonces, si juntamos todo esto, ¿cuál sería la gran conclusión? Pues la conclusión principal que yo veo es que construir una sociedad justa de verdad es un trabajo constante. No se hace de una vez. No basta con decir somos iguales en la ley. Hay que desmontar activamente las barreras. Y esas barreras son materiales, como no poder leer, y también son simbólicas, sociales, como los prejuicios que tenemos dentro y las prácticas que repetimos, a veces sin darnos cuenta. Y en todo esto, la educación, entendida de forma amplia, ética, es clave. Se trata de formar personas capaces no solo de entender estas ideas, sino de sentir la injusticia, de atreverse a cuestionar y de participar para construir cosas más justas a su alrededor. En resumen, lo que exploramos hoy con este material es esa conexión profunda entre cosas que a veces vemos separadas. La justicia real, la de todos los días, depende de que quitemos obstáculos muy distintos al mismo tiempo. Obstáculos tan claros como no tener educación básica y otros tan intangibles pero fuertísimos como juzgar a alguien por su aspecto o su origen. La línea entre no poder leer algo importante, ser víctima de un prejuicio y tener menos oportunidades es directa. Y preocupante. Muy bien resumido, sí. Y como una reflexión final, ¿no? Es interesante que el material se enfoca mucho en la educación para ver los prejuicios fuera, en la sociedad, y actuar. Quizá un paso más, algo para seguir pensando cada uno, sería, además de señalar la injusticia en el sistema o en otros, que es fundamental,
¿Cómo podemos nosotros mismos, en nuestra vida, en lo pequeño, hacer ese ejercicio de revisar nuestras propias suposiciones, esos atajos mentales, esos prejuicios sutiles que todos llevamos? ¿Cómo podemos conscientemente, incluso en una conversación chica, ayudar a crear un ambiente un poquito más justo, empezando por nosotros mismos?